El máximo anotador, el que más ha conseguido trofeos, el menos goleado, el que tiene más tarjetas amarillas y hasta el que ha llegado a la final de un torneo sin ganar un solo partido. Claro, hablamos de los récords, estadísticas, números, esos que parece que en el fútbol no son fundamentales, pero en ocasiones llegan a ser decisivos en situaciones especiales y nos ayudan a identificar a los más sobresalientes. Por ejemplo, siempre se ha dicho que el defensa español Sergio Ramos, quien actualmente milita en el PSG, es el jugador más sucio del mundo y que siempre sale expulsado. Pero si revisamos sus números, todavía se encuentra muy lejos de tal realidad, pues el récord de tarjetas rojas le pertenece a un exfutbolista colombiano de nombre Gerardo Bedoya, quien presume 46 tarjetas rojas en su carrera, mientras que Ramos se mantiene en el segundo lugar del ranking con 28, lugar que seguramente mantendrá durante muchos años. No imaginamos la cantidad de dinero que han pagado en multas estos dos. En fin, el Mundial de Fútbol terminó hace poco y como cada 4 años se rompen viejos récords. Se escriben nuevas historias que quedarán ahí, esperando que el tiempo nos entregue a alguien para superarlo. Nuevos valores y genios que se plantarán para crear nuevas historias. Quédate hasta el final del video, para que juntos descubramos cuáles son estos nuevos números que quedarán escritos en los almanaques de fútbol. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas nada. ¡Comenzamos! Qatar 2022 fue vendido como el mejor mundial de toda la historia, pues para la FIFA el país sede reunía todos los requisitos para que así fuera en cuestión de organización, seguridad, orden, tecnología y mucho lujo. Pero en cuestión deportiva las aficiones no estaban muy convencidas, pues las dos máximas figuras llegaban en el ocaso de su carrera y parecía que no habría nuevos nombres que pudiesen resaltar a lo largo de la justa. Pero en el fútbol no está nada escrito, y los aficionados nos llevamos gratas sorpresas durante el torneo, ya que los dos máximos referentes del deporte llegaron inspirados y con la decisión de trascender, rompiendo barreras y récords. Pero iniciemos con los locales. La selección de Qatar, que ostenta el récord de ser el primer país anfitrión en perder todos sus partidos de fase de grupos, y la segunda selección anfitriona en no calificar a octavos, pues Sudáfrica en su Mundial de 2010 tampoco calificó. Menuda forma de presentarse, dirían nuestros amigos en España. Y ya que estamos con los anfitriones, no podíamos dejar pasar que son la primera selección local en demorar más tiempo en anotar un gol, 168 minutos, y el autor del primer tanto qatarí en la historia de los mundiales fue Mohamed Muntari. Pasemos a los récords memorables. CR7. Hablar de Cristiano Ronaldo no es poca cosa, pues algunos lo ponían como de los mejores de la historia. Eso antes de que terminara la Copa del Mundo, pero a partir del 18 de diciembre de 2022 ya no se sentará en la misma mesa que su antítesis futbolística Lionel Messi. Pero eso no le quitaría su lugar dentro de las grandes estrellas del deporte, y en esta Copa lo dejó más que claro, pues el portugués se quedó con un nuevo récord en los botines. Ahora es el único jugador que ha anotado en 5 ediciones diferentes de Copas del Mundo. Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Récord bastante difícil de romper, ¿verdad? Otra de las grandes figuras del Mundial fue Neymar Jr. El brasileño se presentaba después de múltiples dimes y diretes en torno a la selección, pero al final decidió subirse al barco de la canariña y dejar plasmado un nuevo récord en su historia. Pues con el tanto que hizo en cuartos de final frente a la selección de Croacia, igualó al Rey Pelé como máximo anotador de la verde-amarela con 77 goles. Lástima para Ney, que parece que no le alcanzará el tiempo para levantar una Copa del Mundo. Otro de los grandes récords históricos, y podríamos llamarle deslumbrante, es el que logró la selección de Marruecos, pues al llegar hasta la instancia de semifinal, se convierte en la primera selección africana en llegar hasta esos puestos. Realmente impresionante lo que lograron los marroquíes, pues en el camino dejaron a selecciones como España, que desde hace tiempo se posiciona como fuerte candidata al título, y a la Portugal de CR7 plagada de estrellas. Ellos fueron el verdadero cuento de hadas en Qatar 2022. También se establecieron nuevos récords como los de la selección de Canadá, anotando su primer tanto en Copas del Mundo a cargo de los botines de Alfonso Davies, que a su vez fue el gol más rápido del torneo a los 67 segundos. Vaya, a eso es a lo que llamamos trabajo eficiente. Ahora repasemos algunos de los récords individuales más sobresalientes. Dani Alves. El jugador brasileño se convirtió en el jugador más veterano en portar la camiseta de su selección durante un partido de Copa Mundial, con 39 años y 210 días de edad. Por otro lado, Gavi, futbolista español, entrará en el libro de los récords al convertirse en el tercer jugador más joven en anotar en una Copa del Mundo, con 18 años y 110 días. Tan solo por detrás de Pelé de 1958, que contaba con 17 años y 227 días, y el mexicano Rosas, de 1930, que anotó con la edad de 18 años y 92 días. Pepe, el portugués, escribió su nombre en los libros de los mundiales, al transformarse en el jugador más veterano en anotar un gol en fase de finales con 39 años y 283 días. Andrés Guardado y Guillermo Ochoa, ambos mexicanos, se unieron a la selecta lista de jugadores que han estado en 5 mundiales,
La diferencia es que Andrés Guardado sí disputó minutos en las 5 participaciones y Ochoa solo en las últimas 3. Se unen a sus compatriotas Antonio Carvajal y Rafael Márquez. Uno de los récords más sobresalientes fue el de la selección de Alemania, pues alargó su racha de no calificar a octavos de final en 2 mundiales consecutivos. Esperemos que para 2026 no se alargue esa racha. Kylian Mbappé, el francés, se convirtió en botín de oro con 8 anotaciones, para posicionarse como el segundo máximo anotador de la selección gala en los mundiales, solo por detrás del histórico Just Fontaine. Hasta ahora, ¿cuál de los récords te ha parecido el más sobresaliente? ¿Cuál crees que podría romperse en el próximo mundial? Déjanos tus comentarios en la caja de comentarios y no olvides el pulgar arriba. Ahora pasemos con quien se ha llevado la gloria, la selección que se ha encargado de imponer nuevos números y quienes no están dispuestos a dejarlos ahí, sino lucharán para agrandar esos números. Claro, nos referimos a los actuales campeones, Argentina. La albiceleste se convirtió en la primera selección en la historia en recibir 5 penales a favor durante el Mundial, de los cuales 4 fueron convertidos y 1 atajado. Pero ahí no quedó la cosa, pues su portero Emiliano El Dibu Martínez, junto con el portero croata Dominik Livakovic, se convirtieron en los primeros porteros en atajar los 2 primeros penales en una tanda en la historia de los mundiales. De esta manera rompió su propio récord como el seleccionado con más definiciones por penales ganadas en la historia de los mundiales, con 6 sobre 7 disputadas. 3-2 versus Yugoslavia, 4-3 versus Italia, 1990, 4-3 versus Inglaterra en 1998, 4-2 versus Países Bajos en 2014, 4-3 versus Países Bajos 2022 y 4-2 versus Francia en 2022. La única ocasión que perdió fue contra Alemania en 2006, 4-2. Argentina en los últimos encuentros jugados durante Qatar 2022, en todos fue el primero en abrir el marcador. Contundentes desde los primeros minutos. Argentina también extendió su racha invicta en semifinales de mundiales a 5 fases eliminatorias sin perder. 6-1 versus Estados Unidos, 1930. 2-0 versus Bélgica en 1986. 1-1, 4-3 versus Italia en 1990. 0-0 y 4-2 versus Países Bajos en 2014. Y 3-0 versus Croacia en 2022. En 1978 avanzó a la final tras ganar un grupo de la segunda ronda. Por su parte, el técnico Lionel Scaloni es el primer seleccionador argentino en ganar la Copa América y luego la Copa Mundial de la FIFA. Rodrigo de Paul, clave en el mediocampo argentino, fue el que más balones recuperó a lo largo de toda la Copa, 25. Ángel Di María, una de las grandes figuras de la final del Mundial de Qatar, fue el primer jugador argentino que convierte un gol en una final de Copa América y del Mundial. Nicolás Otamendi, uno de los mejores defensores del Mundial de Qatar 2022, encabezó el registro global de despejes, 40, y fue uno de los 3 argentinos que disputó los 789 minutos en el torneo junto a Lionel Messi y Emiliano Martínez. Ahora pasemos al artífice de la gloria del mundo, Messi. Lionel se convirtió en el primer jugador en marcar en todas las instancias en un mismo Mundial de la FIFA: fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final. El astro mundial fue elegido el Balón de Oro de Qatar 2022, tras aportar 7 goles, 3 asistencias y liderar los rubros generales de disparos, 33, y faltas recibidas, 21. Fue el futbolista con más anotaciones de penal, 4. De la misma forma superó a Lothar Matthaus y se transformó en el jugador con más presencias en los mundiales FIFA, 26 partidos. Además, el astro se quedó con el récord que ostentaba Gabriel Bautista como máximo goleador del albiceleste en la Copa del Mundo, 13. Superó los 12 goles de Orré y Pelé y quedó en el 4.º puesto de goleadores históricos junto al francés Just Fontaine. Messi sumó minutos en su 5º Mundial de la FIFA, ubicándose como el único jugador argentino en lograr esto y el único futbolista del albiceleste en marcar en 4 ediciones mundialistas diferentes: 2006, 2014, 2018 y 2022. ¡Impresionante! De esta manera nos queda bastante claro por qué Argentina se proclamó campeón, pues parece que era la única forma de conseguirlo. Para finalizar con la cereza del pastel, Lionel Messi tuvo 5 MVPs durante la justa mundialista, rompiendo su propio récord que era de 4. Argentina de uno u otro modo arrasó con cada uno de los récords que se le presentó, dejando claro que para ellos es una nueva historia, y que los Maradonas, Kempes, Bautistas, Riquelmes y demás quedarán en la historia, pero cada uno de los jugadores que integran esta selección ahora se sientan en otra mesa, en la mesa de los campeones. ¿Qué te parece lo que ha conseguido la selección argentina? ¿Crees que Messi jugará otro mundial? Cuéntanos. No sabemos si Qatar 2022 fue la mejor Copa del Mundo de la historia, como nos lo habían prometido los de pantalones largos. Lo que sí sabemos es que fuimos testigos de una de las páginas más memorables en la historia de los mundiales, pues vimos la consagración de uno de los mejores jugadores, haciéndolo en la final de la Copa del Mundo más recordada. Del mismo modo, nos queda claro que frente a nosotros está quien posiblemente se encargue de romper estos nuevos récords y buscará un lugar más arriba de cualquier futbolista nunca visto.
Veamos si el nuevo formato que está planeando la FIFA para el siguiente Mundial nos permite ver un mejor espectáculo. Por ahora nosotros tenemos que despedirnos de Qatar, pero no sin antes recordarles el pulgar arriba. Sigamos conectados por el fútbol. Hasta pronto.